En Navidad, mi mamá dijo, no eres nada, no tienes excusa, y dejó a 7 niños en mi puerta. Estaba sentada en el asiento 2A, bebiendo una copa de champán helado a 37.000 pies sobre el océano Índico, cuando mi teléfono se iluminó. Era la llamada perdida número 67 de mi madre. La pantalla mostró su nombre, Rowena, iluminando la tenue cabina de primera clase. Allá abajo, en algún lugar del gélido y gris caos de Boston en la mañana de Navidad, mi madre estaba perdiendo la cabeza. Estaba gritando en mi buzón de voz, furiosa porque no estaba yo en mi apartamento, lista para actuar como niñera gratuita para 7 niños gritones que acababa de dejar en mi puerta. ¿Alguna vez te han empujado tanto más allá de tu punto de quiebre que simplemente entras en un estado de pura calma glacial? Si alguna vez has querido hacer una maleta, alejarte de una familia tóxica y ver su pequeño mundo perfecto arder desde una distancia segura, pulsa el botón de me gusta, porque estoy a punto de contarte cómo destruí la red de mentiras de mi familia. Y todo comenzó con un solo billete de avión. Permíteme retroceder 6 semanas. Era una noche de martes a principios de noviembre. Acababa de cerrar mi portátil después de un turno de 14 horas. Tengo 33 años y trabajo como analista senior de riesgos financieros en Boston. Gestiono carteras por valor de más de $500 millones. Mi trabajo consiste en ver venir los desastres antes de que ocurran. La ironía es que no logré ver el desastre que se gestaba en mi propia línea de sangre. Estaba agotada, del tipo de cansancio que se instala en los huesos, cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Respiré hondo, me preparé para las habituales exigencias y contesté. Ni siquiera dijo hola. Simplemente se lanzó a su gran plan. Mi hermana Cresa necesitaba un descanso. Cresa es la hija predilecta. Tiene 35 años, es maestra de primaria casada con un arquitecto llamado Thaddeus, y tiene 4 hijos propios. Thaddeus tiene 3 hijos de un matrimonio anterior, lo que hace un gran total de 7 niños. Según mi madre, Cresa estaba abrumada y necesitaba una escapada romántica de Navidad con su marido. Por lo tanto, los adultos iban a un retiro de invierno de lujo, y los 7 niños, de entre 8 meses y 9 años de edad, se iban a quedar en mi apartamento durante 4 días. Me quedé sentada, atónita por la pura audacia. Le dije que no podía hacerlo. Tenía un enorme informe de fin de año pendiente para un cliente importante, y estaba trabajando 70 horas a la semana. Le dije que estaba agotada y que necesitaba las vacaciones solo para dormir. La voz de mi madre perdió instantáneamente su falsa dulzura. El veneno brotó. Me dijo que estaba siendo dramática. Me dijo que mi trabajo era solo mirar una pantalla todo el día, mientras que Cresa estaba criando una familia de verdad. Y luego soltó la frase que finalmente rompió la presa dentro de mí. No eres nada, Lana, siseó por el teléfono. No tienes marido. No tienes hijos. No tienes una vida real. No tienes excusa para decir que no a esta familia. Te quedarás con esos niños el día 23 o puedes considerarte muerta para mí. No eres nada. Esas 3 palabras resonaron en mi silencioso apartamento después de que colgó. Durante 33 años, había sido la hija invisible. Yo era la bestia de carga fiable. Era la que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, pagaba las facturas y no pedía nada. Y como no pedía nada, asumieron que yo no era nada. Mi éxito, mi trabajo duro, mi independencia, todo significaba cero para ellos porque no servía a su narrativa. Caminé hacia la isla de mi cocina y me serví una copa de vino muy grande. No lloré. La tristeza se había extinguido hacía años, dejando solo una rabia fría y dura. Querían usarme. Querían tratarme como una tienda de conveniencia que nunca cierra. Abrí mi portátil de nuevo. No miré mis archivos de trabajo. Abrí un sitio web de viajes. Escribí las Maldivas. Quería el lugar más lejano, cálido e inalcanzable del planeta. Encontré un billete de primera clase y una villa sobre el agua por 10 días. El costo total era de $24.500. Era una cantidad obscena de dinero. Era el tipo de dinero que había pasado años ahorrando, invirtiendo y protegiendo. Miré el precio. Oí la voz de mi madre en mi cabeza. No eres nada.
Hice clic en comprar. El correo electrónico de confirmación llegó al instante. Sentí una sonrisa extenderse por mi cara. Era una sonrisa aterradora y hermosa. Mi familia quería un peón para sus juegos de Navidad. Decidí que les iba a dar un fantasma. Pero no tenía ni idea de que esquivar el deber de niñera era solo el principio. No tenía ni idea de cuán profunda era realmente su traición. ¿Qué harías si tu familia te tratara así? Dímelo en los comentarios, porque las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Para entender por qué compré ese billete, tienes que entender el museo de dolor en el que crecí. Mi madre, Rowena, es un pilar de la comunidad de su iglesia. Es la mujer que hornea los mejores pasteles para las campañas de caridad. La mujer que sonríe perfectamente en cada foto familiar. Pero a puerta cerrada, es una maestra manipuladora impulsada por una profunda inseguridad y celos. Odiaba mi independencia porque ponía de manifiesto sus propios fracasos. Ha vivido de mi padre y más tarde de cualquier otra persona a la que pudiera hacer sentir culpable para que abriera su cartera. Cresa, mi hermana mayor, aprendió todo de ella. Cresa era la hija predilecta que no podía hacer nada mal. Permíteme darte un rápido recorrido por nuestra historia familiar. Cuando me gradué con mi maestría, un título que pagué íntegramente yo misma mientras trabajaba en 2 empleos, nadie se presentó a mi ceremonia. ¿Por qué? Porque Cresa tenía náuseas matutinas con su segundo hijo, y mi madre lo declaró una emergencia familiar que requería que todos estuvieran en casa de Cresa para sostener su mano. Me tomé una selfie con mi toga y birrete, comí una porción de pizza sola y fui a trabajar al día siguiente. Luego estaba mi abuela, Odelia. Ella era la única persona en esa casa que me amaba incondicionalmente. Cuando enfermó de demencia, mi madre afirmó que estaba demasiado arruinada para ayudar. Lloró lágrimas de cocodrilo y dijo que teníamos que poner a la abuela en un centro estatal en ruinas. Me negué. Di un paso al frente. Durante 3 años, pagué $4.000 al mes de mi propio bolsillo por un asilo privado y una cuidadora. Agoté mis ahorros iniciales. Conducía 2 horas cada fin de semana para sentarme junto a la cama de Odelia. Durante ese mismo tiempo, mi madre apareció en una cena familiar con un bolso Chanel de $3.000. Dijo que era un regalo de Cresa. Sabía que Cresa no tenía ese tipo de dinero. La única otra persona que parecía ver a través de la niebla era mi hermano mayor, Evander. Evander es gerente de logística. Es un tipo tranquilo, siempre manteniendo un perfil bajo. En el funeral de Odelia el año pasado, mientras mi madre interpretaba su dolor para la gente de la iglesia, Evander se acercó a mí, me entregó un café solo y me lanzó una mirada. Era una mirada de puro agotamiento y comprensión. No hablamos mucho, pero sabía que él sabía. Así que, avancemos rápido a unos días después de la llamada telefónica en la que mi madre exigió que me hiciera cargo de los 7 niños. Estaba sentada en mi escritorio en la firma financiera, tratando de concentrarme en un modelo de evaluación de riesgos, cuando mi jefe, Baltazar, me llamó a su oficina de cristal. Baltazar es un tipo severo y práctico. Respeta los números y los resultados. Me miró con profunda preocupación, cerrando la puerta detrás de mí. Me dijo que Recursos Humanos había recibido una llamada telefónica muy inquietante esa mañana. Lana, dijo, golpeando un bolígrafo en su escritorio. Una mujer anónima llamó a RRHH. Afirmó ser tu madre. Dijo que estás mostrando graves signos de colapso emocional. Dijo que estás teniendo delirios, actuando de manera errática, y sugirió encarecidamente que la empresa supervise tu trabajo de cerca o quizás te ponga en baja médica obligatoria. La sangre se me fue del rostro. La habitación empezó a dar vueltas. Soy una analista de riesgos que maneja cientos de millones de dólares. La confianza y la estabilidad son toda mi carrera. Un rumor de que actúo irracionalmente podría costarme mi trabajo, mis licencias, todo lo que he construido. ¿Les dijiste que era una mentira?, pregunté, con la voz temblorosa. Le dije a RRHH que tu trabajo es impecable, respondió Baltazar. Pero tienen que documentar la llamada. Lana, ¿está todo bien en casa? Le di una versión suavizada de la verdad.
Le dije que mi familia estaba tratando de forzarme a trabajar gratis durante las vacaciones y que mi madre estaba tomando represalias porque dije que no. Baltazar asintió, me aconsejó que lo documentara todo y me dejó volver a mi escritorio. Me senté en mi cubículo mirando fijamente mis monitores. La ira que sentí antes no era nada comparada con esto. Esto no era solo una madre tóxica siendo cruel. Esto era un sabotaje dirigido. Estaba tratando de destruir mi sustento. ¿Por qué? ¿Por qué una madre querría que su propia hija perdiera su trabajo justo antes de Navidad? Las cuentas no cuadraban. Rowena era cruel, pero era calculadora. Siempre quería algo. Si perdía mi trabajo, no podría prestarles dinero. No podría comprar los regalos caros que exigía. Entonces, ¿cuál era el ángulo? ¿Por qué pintarme como loca? Soy una analista de riesgos financieros. Cuando los números no tienen sentido, investigas los datos. Buscas los pasivos ocultos. Me di cuenta de que había estado tratando a mi familia como un problema emocional cuando debería haberlos tratado como una corporación fraudulenta. Me tomé el resto de la tarde libre. Fui a casa, preparé una cafetera fuerte y abrí mi portátil. Iba a realizar una auditoría completa de mi propia vida. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de abrir una caja de Pandora de traición. ¿Qué harías si tu propia madre intentara que te despidieran? Sigue escuchando porque la verdad era más oscura de lo que jamás imaginé. Si te preguntas cuán cruel puede ser una madre, agárrate a tu asiento. Comencé mi investigación revisando mis informes de crédito. Siempre he sido meticulosa con mis finanzas, manteniendo una puntuación de crédito casi perfecta. Entré en la oficina de monitoreo, esperando ver mi préstamo de auto habitual y 2 tarjetas de crédito. En cambio, vi una enorme bandera roja sangrante. Había un préstamo personal originado hace 8 meses. El saldo era de $75.000. Fue sacado a mi nombre usando mi número de seguridad social. La dirección de facturación era la casa de mi madre. Miré la pantalla, mi visión se volvió borrosa, $75.000. Los pagos mensuales se estaban haciendo, pero apenas cubrían los intereses. Investigué más a fondo. Llamé a la institución de crédito y navegué por el departamento de fraudes. Usando mi verificación de identidad, obtuve los registros de desembolso. El monto del préstamo no había ido a la cuenta bancaria de mi madre. Había sido transferido directamente a una cuenta conjunta propiedad de Cresa y Taddeus. Mi madre había cometido un delito grave. Robó mi identidad para sacar un préstamo masivo y pagar las deudas de mi hermana predilecta. Y lo estaba haciendo mientras me llamaba inútil y trataba de que me despidieran. Pero de nuevo, la analista en mí se detuvo. ¿Por qué llamar a mi empleador y decir que estaba mentalmente inestable? Si pierdo mi trabajo, no puedo pagar mis facturas. Y si dejan de hacer los pagos de este préstamo fraudulento, mi crédito se hunde. Pero el banco eventualmente vendrá a buscar a la persona que firmó los papeles. Faltaba una pieza, algo lo suficientemente grande como para que hacerme parecer legalmente incompetente fuera un paso necesario. Pensé en mi abuela, Odelia. Falleció hace 10 meses. Su patrimonio supuestamente se había liquidado rápidamente. Mi madre le dijo a todo el mundo que Odelia murió en la ruina, que el asilo se lo llevó todo y que la vieja casa del lago tuvo que venderse para cubrir las deudas médicas pendientes. Yo había estado demasiado afligida y demasiado ocupada trabajando para cuestionarlo. Cogí mi teléfono y llamé a una abogada. No a cualquier abogada, sino a Vesper. Vesper es una abogada aguda y despiadada especializada en derecho de fideicomisos y fraudes. Una colega me la recomendó. Me senté en su oficina del centro a la mañana siguiente, presentando el informe de crédito y el sabotaje de RR. HH. Vesper escuchó, tomando notas con una pluma estilográfica de plata. Tu madre está construyendo una narrativa, dijo Vesper suavemente. Si intentas denunciar el fraude, ella señalará la queja de RRHH y dirá que eres paranoica y mentalmente inestable. Pero estoy de acuerdo contigo. Hay un activo más grande en juego. Vesper hizo algunas llamadas. Accedió a los registros de sucesiones del condado. 10 minutos después,
Giró su monitor hacia mí. Tu abuela no murió en la ruina, Lana, dijo Vesper en voz baja. Miré el documento. Era el verdadero testamento sin editar de Odelia. Mi madre le había mentido a toda la familia. La casa del lago no se había vendido para pagar deudas. Odelia me había transferido la escritura de la casa del lago, valorada en 1.5 millones de dólares, enteramente a mí. Pero eso no era todo. Había un fondo fiduciario privado que contenía $350.000 en efectivo y valores, también dejado enteramente para mí. Odelia había desheredado explícitamente a mi madre. Me senté en la silla de cuero tratando de respirar. Mi abuela lo había sabido. Había visto la codicia, la manipulación, y me había protegido. Me dejó una fortuna absoluta. Tu madre presentó una petición de emergencia en el Tribunal de Sucesiones hace 2 semanas, explicó Vesper. Está tratando de impugnar el testamento. Sus motivos: afirma que no estás mentalmente apta para administrar el patrimonio. Está tratando de que la nombren tu tutora legal. Todo encajó. El horror me invadió como agua helada. La llamada RR. HH. No fue solo por despecho. Fue para reunir pruebas. Estaba tratando de construir un rastro documental para demostrarle a un juez que estaba teniendo un colapso emocional. Si lo lograba, tomaría el control de la casa de 1.5 millones de dólares, el fideicomiso de $350.000, y encubriría el fraude del préstamo de $75.000 para siempre. Y lo de la niñera, dejarme a 7 niños durante 4 días, justo antes de una fecha límite de trabajo masiva. Estaba diseñado para hacerme quebrar. Quería verme agotada, estresada y gritando. Probablemente planeaba llamar a la policía para una visita de bienestar social mientras yo tenía un ataque de pánico rodeada de niños pequeños gritando, solo para que quedara registrado en el informe policial que era inestable. Fue una clase magistral de guerra psicológica. Miré a Vesper. Puede ganar. No contra mí. Vesper sonrió, mostrando los dientes. El testamento es sólido como una roca, pero si atacamos ahora, esconderá el dinero que robó. Necesitamos dejarle pensar que su plan está funcionando mientras aseguramos tus activos y reunimos pruebas innegables. Salí de la oficina de Vesper sintiendo que estaba flotando. Ya no era una víctima. Era millonaria e iba a la guerra. Mi madre pensaba que estaba jugando al ajedrez, pero no se dio cuenta de que yo acababa de voltear el tablero. El plan comenzó en ese mismo instante. Iba a sonreír. Iba a sentir. E iba a dejar que caminaran directamente hacia una trampa que ellas mismas construyeron. Lo primero que hice fue convertir mi apartamento en una fortaleza. Contraté a una empresa de seguridad privada para instalar 4 cámaras ocultas. Una apuntando a la puerta principal, una en el pasillo, una en la sala de estar y una en la cocina. Grababan vídeo de alta definición y audio nítido que se transmitía directamente a un servidor seguro en la nube al que podía acceder desde cualquier parte del mundo, específicamente desde una playa en las Maldivas. El siguiente paso fue encontrar un infiltrado. Necesitaba a alguien que conociera los movimientos diarios de la familia. Necesitaba a mi hermano, Evander. Le envié un mensaje de texto para que nos encontráramos en un restaurante destartalado en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar al que mi madre o mi hermana fueran. Entró con aspecto de no haber dormido en una semana. Sus hombros estaban caídos, sus ojos pesados. Se deslizó en el reservado frente a mí y pidió un café solo. No perdí el tiempo. Deslicé una carpeta de manila sobre la mesa. Contenía una copia del préstamo fraudulento de $75.000, la queja de RR. HH. Y los archivos del Tribunal de Sucesiones para el patrimonio de Odelia. Evander abrió la carpeta. Leyó los documentos lentamente. No jadeó. No gritó. Simplemente dejó escapar un largo y entrecortado suspiro, frotándose las sienes. Siempre supe que era tóxica, dijo, su voz apenas un susurro. Pero no sabía que era una criminal. Necesito saber si estás conmigo, Evander, dije, inclinándome hacia adelante. Porque estoy a punto de reducir esta familia a cenizas, y necesito saber si estás en la zona de explosión. Me miró,
y por primera vez en años, vi una ira real en los ojos de mi hermano. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Lo desbloqueó y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. ¿Crees que eres la única a la que ha estado desangrando?, preguntó amargamente. Miré la pantalla. Era una foto de un cuaderno manuscrito. Las páginas estaban llenas de columnas nítidas y precisas de números y fechas. ¿Qué es esto?, pregunté. Lo encontré en su despacho en casa cuando estaba arreglando su router el mes pasado, explicó Evander. Lo llamo el libro de deudas. Ha estado llevando la cuenta de cada centavo que ha gastado en nosotros desde que teníamos 5 años. Comestibles, material escolar, regalos de cumpleaños, abrigos de invierno. Calculó los intereses. Lana, ella ve nuestra infancia como un préstamo financiero que nos vimos obligados a tomar y ahora está cobrando. Hice zoom en la imagen. Bajo mi nombre, el total rodeado en rojo era de $142.000. Bajo el nombre de Evander, era de casi 200.000. Tomó el 30% de mi sueldo durante 10 años, confesó Evander, con aspecto avergonzado. Me convenció de que se lo debía por criarme. Amenazó con contarle mentiras sobre mí a mi prometida si no pagaba. Finalmente, fingí una bancarrota para que dejara de pedir dinero en efectivo. Por eso vivo en un apartamento de mala muerte y conduzco un coche de 10 años. Me dolió el corazón por él. Ambos habíamos estado sobreviviendo en diferentes rincones del mismo infierno. Estoy contigo, dijo Evander con firmeza, mirándome directamente a los ojos. Lo que necesites. Dime qué hacer. Necesito que interpretes al hijo maravilloso, le dije. Sigue yendo a las cenas de los domingos. Escucha lo que ella y Cresa están planeando. No me defiendas. Dales la razón en que estoy actuando como una loca. Sé mis ojos y oídos. Él asintió. Terminamos nuestro café en silencio. Fue un silencio pesado, pero por primera vez, no fue solitario. Tenía un aliado. Durante los días siguientes, trabajé estrechamente con Vesper. Congelamos discretamente mi crédito. Movimos mis ahorros personales a cuentas de alta seguridad que no podían ser tocadas por ningún intento de tutela. Vesper presentó una contrapetición en el Tribunal de Sucesiones, asegurando la escritura de la Casa del Lago y bloqueando el fondo fiduciario firmemente detrás de muros legales. Mi madre no sabría que su tutela había fallado hasta que el tribunal le notificara después de las vacaciones. Mientras tanto, yo tenía un papel que desempeñar. Tenía que ser la víctima perfecta y sumisa. Cogí mi teléfono y redacté un mensaje de texto para mi madre. Fue lo más difícil que he tenido que escribir sin vomitar. Hola, mamá. Tienes razón. Soy soltera. Estoy libre y la familia es lo más importante. Me quedaré con los niños durante los 4 días. Déjalos a las 9 de la mañana del día 23. Siento haber sido difícil. Su respuesta llegó en 3 minutos. Sabía que entrarías en razón. Lana, esto es lo que hace la familia. Asegúrate de tener suficientes aperitivos saludables. Cresa es muy particular con su dieta. Nos vemos el 23. Miré el texto y me reí a carcajadas en mi apartamento vacío. Pensó que había ganado. Pensó que me había acorralado con éxito, me había agotado y había preparado el escenario para su gran robo. No tenía ni idea de que estaba caminando directamente hacia una trampa de titanio. Iba a declararme en bancarrota de esta familia, y el tipo de interés de mi venganza iba a ser astronómico. La semana antes de Navidad fue una clase magistral de ironía. Todos los días, mi madre y Cresa inundaban el chat grupal de la familia. Hablaban de lo emocionadas que estaban por el retiro de invierno solo para adultos. Hablaban de catas de vino, días de spa y de reconectar. Cresa publicaba memes pasivo-agresivos en Facebook sobre cómo se necesita un pueblo para criar a los niños y lo bendecida que se sentía de tener una familia que da un paso al frente. Mientras ellas publicaban citas sobre la unidad familiar, yo estaba sentada en mi sala de estar empacando gafas de sol de diseñador y vestidos de seda en una maleta. Recibí un mensaje de texto de Evander en una aplicación de mensajería segura que habíamos descargado. Acabo de cenar en casa de mamá, decía su texto. Necesitas saber esto.
Cresa no va a un retiro romántico de invierno con Thaddeus. Dejé de doblar un vestido. ¿Qué quieres decir? Escribí de vuelta. Thaddeus piensa que va a un retiro de bienestar para mujeres. Mamá piensa que va a un spa, pero oí a Cresa por teléfono en el garaje. Se va a encontrar con un tipo llamado Mark, un amante. Y esa no es la peor parte. Esperé, viendo la burbuja de escritura rebotar en la pantalla. Va a llevar a Mark, que es un anticuario, a la casa del lago de Odelia. Tienen las llaves. Planean cargar en secreto todos los muebles antiguos, los juegos de plata y las pinturas vintage, y venderlos en el mercado negro. Mamá lo sabe. Se están repartiendo el dinero para ayudar a pagar las deudas ocultas de la tarjeta de crédito de Cresa antes de que Thaddeus se entere. Estiman que las cosas valen $150.000. Tuve que sentarme en mi cama. La pura y adulterada maldad me dejó sin aliento. No solo estaban tratando de robar mi casa y mi dinero. Estaban usando mi apartamento como una guardería gratuita para que Cresa pudiera engañar a su marido, conducir hasta mi propiedad legalmente mía y desvalijar la casa de mi abuela muerta. Y mi madre, la Santa Señora de la Iglesia, estaba orquestando todo por una parte de los bienes robados. Esto ya no era solo un drama familiar. Era una conspiración criminal. Inmediatamente reenvié la información de Iván de la Vesper. En una hora, Vesper había contratado a un equipo de seguridad privada para acampar en el bosque cerca de la casa del lago. Si Cresa y su amante aparecían para robar las antigüedades, se encontrarían con guardias armados, cámaras de alta definición y una llamada inmediata a la policía estatal por robo con allanamiento de morada. Todo estaba listo. Las fichas de dominó estaban alineadas. Era la noche del 22 de diciembre. El vuelo a las Maldivas estaba programado para las 6 de la mañana. Mis maletas estaban hechas y esperando junto a la puerta. Había cerrado la válvula principal de agua del apartamento para evitar cualquier inundación accidental mientras estaba fuera. Había vaciado la nevera. Apagué los interruptores de circuito de todo excepto las cámaras de seguridad y el router de internet. El apartamento estaba tan muerto y silencioso como una tumba. Me estaba sirviendo una última copa de vino, saboreando el silencio, cuando la aplicación de seguridad de mi teléfono vibró. Movimiento detectado en la puerta principal. Miré la transmisión en vivo. Eran las 11 de la noche. De pie en el pasillo, con un aspecto completamente agotado y miserable, estaba Thaddeus, mi cuñado. No llamó de inmediato. Simplemente se quedó allí mirando la puerta, pasándose una mano por la cara. Thaddeus era un buen hombre. Trabajaba duro como arquitecto, amaba a sus hijos y siempre me trató con educado respeto. Era el daño colateral en la guerra de esta familia. Abrí la puerta. Él saltó, sorprendido. Lana, dijo, con la voz ronca. Siento molestarte tan tarde. Entra, Thaddeus, dije. Entró en el apartamento oscuro y frío. Se fijó en la maleta hecha junto a la puerta, pero no dijo nada. Parecía un hombre que llevaba el peso del mundo. Lo que dijo a continuación cambió toda la trayectoria del fin de semana. Thaddeus se quedó de pie torpemente en mi sala de estar. Se negó a sentarse. Me miró con los ojos rojos y cansados. Sé que es tarde, comenzó, con la voz tensa. Pero necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Porque nadie más en esta familia lo es. Siempre seré honesta contigo, Thaddeus, dije en voz baja. Tragó saliva con dificultad. Cresa dice que se va a un retiro de bienestar mañana, pero nuestra cuenta bancaria conjunta está vacía. Más de $10.000 simplemente han desaparecido. Cuando le pregunté al respecto, me gritó, dijo que era controlador y se fue furiosa a casa de tu madre. Lana, ¿sabes a dónde va realmente? Se me rompió el corazón por él. Era un buen padre al que le estaban tomando por tonto. Podría haberle contado todo en ese momento. Podría haberle hablado de Mark, el anticuario, el robo planeado, el préstamo fraudulento de $75.000 que financiaba su estilo de vida. Pero soy un analista de riesgos. Nunca juegas todas tus cartas a la vez. Dejas que el objetivo descubra la verdad por sí mismo para que nunca pueda negarla.
Elegí mis palabras con mucho cuidado. Thaddeus, no puedo decirte a dónde va, pero puedo decirte esto. Deberías preguntarte seriamente dónde estará tu esposa durante los próximos 4 días mientras yo supuestamente estoy atrapada en este apartamento cuidando de tus 7 hijos. Su ceño se frunció. Era inteligente. Ya estaba uniendo las piezas. Y Thaddeus, añadí, mirando la lente de la cámara oculta metida en la estantería detrás de él. Si alguna vez necesitas probar algo durante los próximos días, recuerda que la verdad siempre se graba en alguna parte. Me miró, la confusión se mezclaba con una creciente comprensión. Asintió lentamente, me dio las gracias y se fue. La semilla estaba plantada. Thaddeus iba a empezar a investigar, y cuando lo hiciera, encontraría una mina de oro de traición. No dormí esa noche. A las 4:30 de la mañana, llegó mi Uber. Cogí mi maleta, puse el cerrojo y me alejé para siempre de la vida de la hija invisible. El aeropuerto estaba silencioso y sereno. Evité las enormes colas de las vacaciones y fui directamente a la sala de primera clase. Bebí un espresso doble, comí un croissant caliente y vi caer la nieve sobre la pista de aterrizaje. A las 6 de la mañana, estaba embarcando en el enorme avión internacional. La azafata me entregó una toalla caliente y una copa de champán. El asiento se reclinaba hasta convertirse en una cama completa. Era un lujo que nunca me había permitido experimentar porque estaba demasiado ocupada pagando el cuidado de mi abuela y ahorrando para un día lluvioso. Bueno, el huracán había llegado y yo volaba por encima de las nubes. A las 8:45 de la mañana, hora de Boston, estaba en algún lugar sobre el océano Atlántico conectada al wifi satelital de alta velocidad del avión. Mi teléfono vibró. Una notificación de la aplicación de seguridad. Movimiento detectado en la puerta principal. Abrí la transmisión en vivo. Allí estaban. Mi madre, Rowena, con un grueso abrigo de invierno, con aire de suficiencia. Detrás de ella estaba Cresa, retocándose el maquillaje en la cámara de su teléfono, claramente vibrando de emoción por su escapada ilícita. Y rodeándolos había un mar de caos. 7 niños arrastrando bolsas de viaje, llorando, peleando por juguetes y quejándose del frío. Eran exactamente las 9, la hora de dejarlos. Mi madre se acercó a la puerta y tocó el timbre. Dindon. Esperó. Le sonrió a Cresa. ¿Ves? Te dije que podía doblegarla. Solo necesita mano dura. Pasaron 10 segundos. Nada. Lo presionó de nuevo, esta vez más fuerte. Dindon. Uno de los niños pequeños empezó a llorar. Cresa miró su reloj de lujo, golpeando el suelo con el pie impacientemente. Mamá, haz que se dé prisa. Mi transporte me recoge en 20 minutos. Mi madre aporreó la pesada puerta de madera con el puño. Lana, abre esta puerta. Hace mucho frío aquí fuera. Tomé un sorbo de mi champán, ajusté mis auriculares con cancelación de ruido y observé la transmisión. La bomba estaba a punto de detonar, y yo tenía un asiento en primera fila. Si alguna vez has querido ver a una narcisista con derechos cortocircuitarse en tiempo real, este es el momento que esperé durante 33 años, asegúrate de pulsar ese botón de suscripción porque el colapso que estás a punto de presenciar es legendario. En la transmisión de la cámara, habían pasado 5 minutos. El frío aire de Boston era cortante y los niños se estaban poniendo inquietos. Los gemelos se empujaban contra la pared. El bebé gritaba en un portabebés atado al pecho de Cresa. Mi madre sacó su teléfono y me llamó. Por mi parte, en la tranquila cabina del avión, mi teléfono se iluminó en silencio. Lo dejé ir al buzón de voz. En segundos, apareció la notificación del buzón de voz. Pulsé reproducir. Lana, esto no es divertido, espetó la voz de Rowena, goteando irritación. Abre la puerta ahora mismo. Los niños se están congelando. Estás siendo increíblemente egoísta, haciéndonos esperar aquí fuera. Observé el vídeo en vivo. Colgó y volvió a golpear la puerta, pateando la parte inferior con sus caras botas de cuero. Pasaron 10 minutos. Cresa empezaba a entrar en pánico. Sacó su teléfono y comenzó a pasear. Mamá,
Mark estará en el punto de encuentro en 10 minutos. Si no me voy ahora, vamos a perder la oportunidad de encontrarnos con el comprador en la casa del lago. Rowena la silenció agresivamente, mirando alrededor del pasillo vacío. Baja la voz, idiota. Probablemente solo está en la ducha. Intenta llamar a su teléfono de nuevo. Cresa llamó. La ignoré. Buzón de voz número 2 de Cresa. Lana, ¿dónde demonios estás? Prometiste que harías esto. Estás arruinando mi viaje. Contesta el maldito teléfono. A los 15 minutos, la realidad empezaba a asentarse. El apartamento estaba oscuro. No había sonido de movimiento en el interior. Los niños estaban completamente fuera de control ahora, llorando y quejándose por comida y calor. El rostro de Rowena pasó de la irritación a la pura rabia desquiciada. Volvió a marcar. Buzón de voz número 3. Escúchame, pequeña mocosa inútil. Sé que estás ahí dentro. Abre esta puerta inmediatamente o juro por Dios que haré que el administrador del edificio la derribe. No se le hace esto a la familia. La vi intentar mover el picaporte, sacudiéndolo violentamente. Estaba bien cerrado. El cerrojo estaba puesto. Luego, a los 20 minutos, el ascensor sonó al final del pasillo. El ángulo de la cámara se movió ligeramente cuando una figura alta salió. Era Thaddeus. Llevaba su abrigo de trabajo, sosteniendo una taza de café. Miró la escena caótica, a su esposa, a su suegra y a 7 niños congelados y gritando, amontonados contra una puerta cerrada. Thaddeus, jadeó Cresa, su rostro perdiendo todo color. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Se supone que debes estar en la inspección de la obra. Thaddeus caminó lentamente por el pasillo. No miró a su esposa. No miró a Rowena. Se acercó directamente a la puerta y miró hacia arriba, al pequeño domo negro de la cámara oculta montada en la esquina del techo. La misma cámara que sutilmente le había señalado la noche anterior. Miró directamente a la lente durante 3 largos segundos. Sabía que estaba observando. Sabía que yo había preparado esto. Luego se volvió hacia Cresa. Su voz era aterradoramente tranquila. Lana no está aquí, Cresa, dijo Thaddeus. Se fue temprano esta mañana con una maleta. La mandíbula de Rowena cayó. ¿Qué? Eso es imposible. Aceptó quedarse con los niños. Mintió, dijo Thaddeus, sus ojos finalmente fijos en su esposa. Igual que tú mentiste sobre el retiro de bienestar. Dime, Cresa, ¿quién es Mark y por qué acabo de encontrar un mensaje en tu iPad confirmando un encuentro en la casa del lago de Odelia? El silencio absoluto que cayó sobre el pasillo fue ensordecedor. Incluso los niños dejaron de llorar por un segundo, sintiendo el masivo cambio de gravedad. Cresa retrocedió tambaleándose, agarrando el portabebés, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Rowena intentó intervenir. Thaddeus, escúchame. Hay una explicación perfectamente razonable. Cállate, Rowena, espetó Thaddeus con un tono duro y autoritario que nunca le había oído usar. Se acabó lo de manipular a mi familia. Me llevo a mis 3 hijos y me voy a casa. Cresa, tú puedes averiguar qué hacer con el resto de ellos y no te molestes en volver a casa. Voy a cambiar las cerraduras. Reunió a sus 3 hijos mayores, se dio la vuelta y caminó de regreso al ascensor. Puse en pausa la transmisión. Respiré hondo, dejando que el aire dulce y frío de la cabina de primera clase llenara mis pulmones. Las fichas de dominó caían perfectamente, pero mi madre no había terminado. Los animales acorralados son los más peligrosos. Durante la siguiente hora, me dejó 20 mensajes de voz más amenazando con destruir mi vida, amenazando con llamar a mi jefe, amenazando con llamar a la policía. Y lo hizo. De hecho, llamó a la policía para denunciarme como desaparecida y en grave estado de angustia. Si has llegado hasta aquí en la historia y te encanta ver a esta familia tóxica recibir exactamente lo que se merece, deja un comentario abajo que diga yo gano. Ese es nuestro código secreto. Me dice que eres un verdadero superviviente que ama la justicia.
Le daré un corazón y responderé a cada comentario que diga y yo gano. Sigue mirando porque mi madre llamando a la policía fue el peor error que podría haber cometido. Las Maldivas estaban a punto de ponerse muy interesantes. Las Maldivas es un lugar que se siente completamente desconectado del mundo real. El agua tiene un tono de azul que desafía una descripción simple, cambiando de turquesa pálido a zafiro profundo a medida que el sol se mueve por el cielo. El aire huele a sal y a jazmín en flor, pesado y cálido. Estaba sentada en la amplia terraza de madera de mi villa privada sobre el agua, vistiendo una bata de seda, observando a una enorme tortuga marina deslizarse por el agua cristalina justo debajo de los paneles de vidrio de mi suelo. Era una imagen de paz perfecta e intacta. Mi teléfono, descansando sobre la pulida mesa de madera de teca, era un portal al infierno. Me conecté al wifi de alta velocidad del complejo y las notificaciones inundaron la pantalla como una avalancha digital. Había 89 llamadas perdidas. La mayoría eran de mi madre, Rowena, y mi hermana, Cresa. Algunas eran de números que no reconocía en absoluto. Mi buzón de voz estaba lleno hasta su capacidad máxima. Los mensajes de texto eran un borrón de amenazas, insultos y pánico puro. Iban desde exigencias de que regresara inmediatamente hasta insultos viciosos que harían sonrojar a un marinero. Los ignoré todos. Estaba ocupada bebiendo un batido de mango fresco y sintiendo el sol tropical calentar mi piel. Entonces el teléfono sonó en mi mano. Era una llamada internacional, pero el identificador de llamadas mostraba un código de área de Boston. No era un número que reconociera. Respiré hondo, me centré y deslicé el botón verde para contestar. Hola, ¿es usted Lana?, preguntó una voz masculina, profunda y profesional. Habla, respondí suavemente. Soy el oficial Miller del Departamento de Policía de Boston. Recibimos una llamada de emergencia solicitando una visita de bienestar para usted en su residencia. Una mujer que dice ser su madre, Rowena, la reportó como desaparecida. Afirmó que usted ha estado sufriendo graves episodios de salud mental, que está teniendo delirios y que tiene motivos para creer que podría ser un peligro para usted misma. Dijo que usted desapareció de su apartamento, dejando todas sus pertenencias, y que teme por su vida. Sentí un nudo frío y duro formarse en mi estómago. Realmente lo estaba haciendo. Estaba sentando las bases para su tutela intentando obtener un informe policial que me documentara como un riesgo inestable y delirante. Si no contestaba este teléfono, habrían entrado en mi apartamento, lo habrían encontrado vacío y habrían presentado un informe de persona desaparecida con una advertencia de salud mental permanentemente adjunta a mi nombre. Oficial Miller, dije, manteniendo mi voz firme, tranquila y absolutamente racional. Agradezco su preocupación y la rápida respuesta del departamento, pero le aseguro que no estoy desaparecida y que gozo de una salud mental perfecta. Actualmente estoy en unas vacaciones internacionales planificadas de antemano. Señora, su madre sonaba frenética. Dijo que usted no contesta las llamadas de nadie y que abandonó obligaciones familiares críticas. Me negué a actuar como niñera gratuita para los 7 hijos de mi hermana, le corregí, y mi madre está utilizando los servicios de emergencia para acosarme porque está furiosa de que no cumplí con sus demandas. Oficial, ¿tiene un teléfono inteligente emitido por el departamento? Sí, señora. Lo tengo en la mano ahora mismo. Voy a colgar e iniciar inmediatamente una videollamada a este mismo número. Quiero que vea exactamente dónde estoy y en qué condición me encuentro. Terminé la llamada de voz. Cambié a una aplicación de videollamada y marqué el número de nuevo. El oficial Miller contestó. Su rostro apareció en mi pantalla. Estaba sentado en un coche patrulla, envuelto en un grueso abrigo de invierno, con las grises, nevadas y miserables calles de Boston visibles a través de su ventana. Giré mi cámara. Le mostré la amplia y soleada terraza de la villa. Hice una panorámica del interminable océano Índico. Volví a girar la cámara hacia mi rostro, mostrándole mi semblante tranquilo, mi bata de seda, la fruta tropical en mi mesa y el vaso de agua helada en mi mano. ¿Le parece este el lugar de una mujer que está teniendo un colapso emocional, oficial?, pregunté amablemente. El oficial Miller miró la pantalla. Dejó escapar un largo y pesado suspiro, el tipo exacto de suspiro que suelta un policía experimentado cuando se da cuenta de que ha sido arrastrado a una disputa familiar tóxica.
No, señora. Parece que está en unas vacaciones muy agradables. Lo estoy, dije. Y necesito informarle que mi madre está actualmente intentando estafarme. Recientemente robó mi identidad para sacar un préstamo de $75.000. Está inventando esta historia sobre mi salud mental para cubrir sus huellas y construir una narrativa falsa para el Tribunal de Sucesiones. Ya he contratado a un abogado. Le sugiero encarecidamente que no malgaste más recursos de los contribuyentes en sus informes falsos. Entendido, Lana. Cerraré el caso y tomaré nota del acoso. Disfrute de su viaje. Colgó. Dejé el teléfono y sonreí. Acababa de convertir su arma definitiva en un escudo. 10 minutos después, llegó un mensaje de texto de Evander a través de nuestra aplicación encriptada. No vas a creer lo que acaba de pasar, escribió Evander. Estoy en casa de mamá ahora mismo. 2 policías acaban de aparecer en su puerta. No parecían contentos. Le dijeron que presentar un informe falso de persona desaparecida y hacer un mal uso de los servicios de emergencia es un delito grave. Le advirtieron que si vuelve a llamarlos por tu salud mental, le pondrán una multa o la arrestarán por acoso. Me reí a carcajadas. El sonido resonó sobre el agua vacía, mezclándose con el sonido de las suaves olas. Evander envió otro texto. Mamá está perdiendo la cabeza. Lanzó un jarrón de cerámica contra la pared y lo hizo añicos. Está gritando que eres una bruja malvada que ha manipulado al departamento de policía. Está paseando por la sala de estar, mordiéndose las uñas. No tiene ni idea de qué hacer a continuación porque toda su narrativa acaba de colapsar. Cresa está llorando en el sofá porque se perdió su cita con su chico. Los muros se estaban cerrando sobre ellas. Rowena siempre había dependido de controlar la narrativa. Ella era la madre dulce y preocupada, y yo era la hija difícil y loca. Ahora la policía sabía que era una mentirosa. Y muy pronto, el resto del mundo también lo sabría. Me serví otro vaso de agua helada y observé el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, convirtiendo el cielo en un lienzo impresionante de naranja violento y púrpura profundo. Mañana era Nochebuena, el día de dar, y yo tenía tantos regalos que entregar. A la mañana siguiente, Nochebuena, las Maldivas estaban prácticamente resplandecientes. La humedad era suave, el aire tranquilo y pacífico. Pero en Boston, la temperatura había caído muy por debajo de cero, y el hielo finalmente se estaba resquebrajando bajo la vida perfecta de Cresa. Mi aplicación de mensajería encriptada sonó mientras desayunaba pasteles frescos y café solo. No era Evander esta vez. Era un archivo de audio reenviado desde una nueva dirección de correo electrónico temporal. El asunto era simplemente gracias. Abrí el correo electrónico. Era de Thaddeus. Pulsé reproducir en el archivo de audio. Era una grabación claramente tomada desde un teléfono móvil metido en el bolsillo de una chaqueta. El audio estaba ligeramente amortiguado, pero era inconfundible. ¿Qué quieres decir con que te vas?, chilló la voz de Cresa a través del audio, resonando en lo que sonaba como el vestíbulo hueco de un hotel o un aparcamiento. Quiero decir que he terminado, Cresa, respondió una voz masculina. No era Thaddeus. Era Mark, el anticuario. Sonaba completamente aterrorizado. Tu marido acaba de entrar en el bar del hotel. Lo sabe todo. Me dijo que la policía ya está vigilando la casa del lago por un posible robo. ¿Estás loca? No me dijiste que estábamos robando de un patrimonio que estaba bajo disputa legal activa. Tengo un negocio legítimo. No puedo estar vinculado a un robo grave. Es la casa de mi abuela. Son nuestras cosas, sollozó Cresa, su voz quebrándose de desesperación. Mark, por favor no me dejes aquí. Thaddeus me bloqueó las cuentas conjuntas esta mañana. Mis tarjetas de crédito están siendo rechazadas en todas partes. Necesito ese dinero de las antigüedades. Necesitas un abogado, replicó Mark, sus pasos resonando mientras se alejaba apresuradamente. No vuelvas a contactarme nunca más. Luego hubo un largo y patético silencio en la grabación, seguido por el sonido de la voz firme y aterradoramente tranquila de Thaddeus. ¿De verdad pensaste que no me enteraría?, le preguntó Thaddeus. Lana me advirtió,
Pero ni siquiera ella tuvo que hacerlo. Usaste el SV familiar, Cresa. El que tiene el rastreador GPS que instalamos cuando nuestro hijo adolescente empezó a conducir. Seguí tu punto hasta este hotel barato. Thaddeus, por favor, puedo explicarlo, suplicó Cresa, su voz encogiéndose en un gemido patético. Mi madre me obligó a hacerlo. Dijo que necesitábamos el dinero. Dijo que Lana nos estaba robando nuestra herencia y que teníamos que tomar lo que era nuestro. Acabo de pasar las últimas 2 horas al teléfono con un contable forense. Dijo Thaddeus, su tono más frío que el invierno de Boston. Sé lo del préstamo de $75,000 que tu madre sacó a nombre de Lana. Sé que el dinero fue a una cuenta que me ocultaste para pagar tus deudas secretas de compras. Eres una ladrona, Cresa. Y eres una mentirosa. Soy tu esposa, gritó ella. Ya no, respondió Thaddeus. Mi abogado presentó los papeles del divorcio hace 1 hora. Tengo la custodia temporal de emergencia de los niños. Puedes ir a quedarte con tu madre. Os merecéis la una a la otra. La grabación terminó. Me recosté en mi tumbona. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y profunda tristeza. Cresa había cambiado un marido leal, una hermosa familia mixta y una vida cómoda por unos pocos miles de dólares en antigüedades robadas y una traición secreta. Y lo había hecho todo porque pensaba que era intocable, porque Rowena le había enseñado que las reglas no se aplicaban a la hija predilecta. Mi teléfono sonó, una llamada celular normal. Era Rowena. Normalmente, la dejaría ir al buzón de voz, pero hoy quería oír su voz. Quería oír el sonido de su imperio convirtiéndose en polvo. Contesté. La arruinaste, gritó Rowena en cuanto se conectó la línea. Estaba histérica, su aliento entrecortado y fuerte en mi oído. Arruinaste la vida de tu hermana. Thaddeus la echó. Sus hijos se han ido. Tú hiciste esto, pequeño monstruo vengativo y malvado. La dejé gritar. Escuché las olas del océano lamiendo los pilotes de madera de mi villa. Esperé hasta que tuvo que hacer una pausa para respirar. ¿Has terminado? Pregunté en voz baja. Te demandaré, chilló. Te quitaré todo lo que tienes. La incriminaste. Manipulaste a Thaddeus. Lo pusiste en contra de su propia esposa. Mamá, dije, mi voz bajando a un susurro bajo y letal. Yo no obligué a Cresa a engañarlo con un hombre que no era su marido. No la obligué a intentar robar la casa del lago de Odelia. No falsifiqué mi propia firma en una solicitud de préstamo de $75,000. No hice nada más que irme de vacaciones tropicales. Estás destruyendo a esta familia, sollozó, intentando pasar al papel de víctima, una estrategia que había utilizado con éxito durante décadas. No destruí nada, respondí. Solo encendí las luces y las cucarachas se dispersaron. Estás enfadada porque finalmente tienes que vivir en la realidad que creaste. Nos lo debes, gritó, volviendo a su línea favorita y gastada. Después de todo lo que hice por ti, le debes a esta familia. No te debo nada, dije. Pero tú le debes al banco $75,000. Feliz Navidad, mamá. Colgué el teléfono y bloqueé su número. También bloqueé el número de Cresa. La purga estaba casi completa. Habían perdido su peón. Habían perdido su coartada y habían perdido su matrimonio dorado, pero la fachada social seguía intacta. Rowena todavía tenía a sus amigos de la iglesia, sus juntas de caridad y su imagen pública impecable. Era hora de quitarle eso también. La mañana de Navidad llegó a las Maldivas con un amanecer espectacular. El cielo estaba pintado con brillantes pinceladas de oro, rosa y naranja vibrante. Pedí un enorme desayuno al servicio de habitaciones, papaya fresca, huevos benedictinos y una tetera de té de Ceilán de primera calidad. Llevaba un vestido de lino blanco, sintiéndome más ligera que en toda mi vida. Abrí mi portátil y me senté en el escritorio de madera de teca frente al océano. Eran exactamente las 8 de la mañana en Boston. Las familias se estaban despertando, abriendo regalos, bebiendo chocolate caliente y reuniéndose alrededor de cálidas chimeneas. Mi familia vivía actualmente en una pesadilla creada por ellos mismos.
Pero quedaba una última ilusión por destruir, la reputación de Rowena. Durante décadas, mi madre había sobrevivido con la moneda de la percepción pública. Era la madre mártir, la devota feligresa, la mujer que sacrificó todo por sus hijos ingratos. Usó esta imagen para obtener simpatía, para pedir prestado dinero que nunca devolvió y para aislar socialmente a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Abrí mi cliente de correo electrónico. Creé un nuevo borrador. Pasé los siguientes 20 minutos añadiendo cuidadosamente direcciones de correo electrónico a la línea de copia oculta. Añadí a cada tía, tío y primo de nuestra familia extendida. Añadí a Taddeus. Añadí a Evander. Luego fui más allá. Añadí al pastor principal de la iglesia de Rowena. Añadí a los miembros de la junta de las 3 organizaciones benéficas locales en las que era voluntaria. Añadí a las mujeres de su almuerzo semanal en el club de campo. Añadí a cada persona que alguna vez había mirado a mi madre y había visto a una santa. El asunto era simple, profesional y mortal, la verdad sobre el patrimonio de Odelia y el fraude financiero de Rowena. No escribí una diatriba emocional. No usé signos de exclamación. Escribí como la analista de riesgos senior que soy. Presenté los datos brutos a mi familia extendida y a los miembros de la comunidad. Ha llegado a mi conocimiento que mi madre, Rowena, ha estado difundiendo narrativas falsas sobre mi salud mental, mi ausencia durante las vacaciones y el estado del patrimonio de mi difunta abuela Odelia. Escribo esto para proporcionar claridad factual y documentada. Creé puntos organizados. Punto 1. El préstamo fraudulento. Adjunté los documentos bancarios escaneados que demostraban que Rowena usó mi número de seguridad social para obtener un préstamo de $75,000. Incluí el número de ruta que mostraba que los fondos fueron transferidos a una cuenta perteneciente a Cresa. Punto 2. El patrimonio robado. Adjunté el testamento oficial certificado por el Tribunal de Odelia que demostraba que me dejó la casa del lago y el fideicomiso enteramente a mí. Adjunté el rechazo del Tribunal de Sucesiones a la desesperada tutela de emergencia de Rowena, destacando su intento de robar los activos. Punto 3. El sabotaje corporativo. Adjunté una transcripción de la llamada telefónica anónima hecha al Departamento de Recursos Humanos de mi empleador. Una llamada rastreada hasta el número de teléfono celular de Rowena que intentaba que me despidieran alegando que era mentalmente inestable. Punto 4. El libro de deudas. Adjunté la foto de alta resolución que Evander tomó del cuaderno donde Rowena registraba cada dólar que gastaba en sus hijos, calculando intereses sobre nuestra existencia infantil como si fuéramos inversiones empresariales. Concluí el correo electrónico con un único párrafo devastador. No he abandonado a mi familia. Simplemente he dejado de permitir que me estafen, abusen y exploten. Seguiré adelante con un proceso legal completo por el robo de identidad. Les pido que respeten mi privacidad durante este tiempo. Por favor, dirijan cualquier pregunta a Rowena, ya que estoy segura de que le encantaría explicarles estos documentos. Pasé el ratón por encima del botón de enviar. Pensé en la niña que se sentó sola en su graduación. Pensé en la mujer que agotó sus ahorros para cuidar a una abuela moribunda mientras su madre compraba bolsos de diseñador. Pensé en la frase, no eres nada. Hice clic en enviar. El correo electrónico desapareció en el ciberespacio, entregando una carga de verdad innegable a 50 bandejas de entrada diferentes simultáneamente. Cerré mi portátil, salí a la terraza y salté al cálido agua turquesa. Nadé hasta que me dolieron los músculos. Sentí una profunda sensación de limpieza. Cuando finalmente volví a subir a la terraza y revisé mi aplicación encriptada, Evander había enviado un aluvión de mensajes. ¡Santo cielo! Lana, menuda bomba. La tía Marta acaba de llamar a mamá gritando. Le prestó a mamá $5,000 el año pasado porque mamá dijo que te negaste a ayudar a pagar el funeral de Odelia. Marta vio el testamento y los documentos del fideicomiso. Quiere que le devuelva el dinero o yo llamará a la policía. El pastor acaba de enviarle un correo electrónico a mamá. Le pidió que renunciara inmediatamente a la Junta de Tesorería de la Caridad, a la espera de una investigación completa sobre su ética financiera. Mamá está sentada en el suelo de la cocina. Ya no grita. Solo mira a la pared. No habla.
Cresa está haciendo las maletas para mudarse a un motel barato porque Thaddeus le entregó formalmente un aviso de desalojo de la residencia principal. El imperio había caído. La reina fue depuesta. La hija predilecta fue exiliada. No respondí a Evander de inmediato. Simplemente me senté al sol, dejando que el agua salada se secara en mi piel. Había pasado toda mi vida diciéndome que yo era el problema. Pero la verdad es algo curioso. No le importan tus sentimientos y no le importa tu reputación cuidadosamente elaborada. Simplemente se queda ahí, esperando la luz. Pasé el resto de mis 10 días en las Maldivas leyendo libros, bebiendo vino y durmiendo 12 horas por noche. No miré otro correo electrónico. No contesté otra llamada. Sané. Aterricé en Boston el 2 de enero. La ciudad estaba enterrada bajo una nueva capa de nieve, gris y cortante. Pero no sentí el frío en absoluto. Llevaba un abrigo de cachemira a medida, un bronceado fresco y la armadura irrompible de una mujer que finalmente había reclamado su alma. Fui directamente a mi oficina desde el aeropuerto. Entré en la firma financiera con la cabeza bien alta. Los colegas que habían oído rumores del incidente de recursos humanos me miraron con curiosidad, pero no les di nada más que una sonrisa aguda y profesional. Entré en la oficina de Baltazar y le entregué mi informe completo de evaluación de riesgos de fin de año. Lo revisó en silencio durante 10 minutos. Luego cerró la carpeta, se quitó las gafas de leer y me miró. Recursos Humanos concluyó su investigación sobre esa llamada telefónica anónima, dijo Baltazar suavemente. Rastreamos el origen. Sabemos que fue un intento de sabotaje malicioso por parte de un miembro de la familia. Tu historial aquí está impecable, Lana. Gracias, Baltazar, respondí. Además, continuó, una rara sonrisa asomando a sus labios, la Junta ha revisado tu desempeño durante los últimos 3 años. Tu manejo de la cartera de Miller durante la caída del mercado fue excepcional. Con efecto inmediato, serás ascendida a directora de riesgos. Tu oficina estará en el último piso. Felicidades. Le estreché la mano. Directora de riesgos. Un aumento masivo de sueldo, autoridad ejecutiva y la validación definitiva de que las palabras de mi madre, que mi trabajo no era real, que yo no era nada, no eran más que polvo tóxico. Salí de la oficina esa noche y tomé un coche privado a mi apartamento. Había dado instrucciones al administrador del edificio para que mantuviera mi nombre fuera de la lista de registro de invitados. Cuando salí del ascensor en mi piso, vi una figura acurrucada contra mi puerta. Era Rowena. Apenas la reconocí. La impecable matriarca de la iglesia había desaparecido. Su pelo estaba descuidado. Su caro abrigo de invierno parecía arrugado y sucio, y tenía bolsas oscuras y pesadas bajo los ojos. Parecía una mujer que había envejecido 10 años en 10 días. Se levantó cuando me vio acercarme. Le temblaban las manos violentamente. Lana, susurró. Su voz carecía de todo su fuego arrogante habitual. Era un graznido hueco y desesperado. No me inmuté. No le ofrecí un abrazo. Me detuve a 5 pies de ella. ¿Qué haces aquí, Rowena? Se estremeció visiblemente al usar su nombre de pila. Por favor, el banco amenaza con presentar cargos federales por fraude si no devuelvo los $75.000 inmediatamente. La iglesia me pidió que dejara la congregación. Mis amigos no me devuelven las llamadas. No tengo nada. Me lo quitaste todo. No quité nada. La corregí, mi voz resonando fríamente en el pasillo. Tú robaste. Mentiste. Conspiraste. Las consecuencias de tus propias acciones te lo quitaron todo. Soy tu madre, lloró, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Tienes que ayudarme. Tienes el fondo fiduciario. Puedes pagar el préstamo, por favor, Lana. Haré cualquier cosa. Metí la mano en mi bolso de cuero de diseñador. Saqué un grueso sobre de manila de tamaño legal. Se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó, sus manos temblando mientras lo tomaba. Esa es una orden de cese y desistimiento legalmente vinculante redactada por mi abogado, dije.
Establece que nunca más debes contactarme, ni a mi empleador, ni a nadie en mi red profesional. Establece que renuncias formalmente a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio de Odeya. Se quedó mirando el documento, su labio inferior temblando. ¿Y si lo firmo? Si lo firmas, no presionaré al fiscal federal para que busque la máxima pena de prisión por el robo de identidad, dije rotundamente. Dejaré que el banco embargue tus salarios y se apodere de tus bienes para recuperar su dinero. Serás pobre, Rowena, pero no estarás en una celda de la cárcel. Ese es mi regalo de Navidad para ti. Dejó escapar un sollozo miserable, aferrando los papeles a su pecho. No le quedaba ninguna ventaja. No tenía poder. Estaba completamente a mi merced, y sabía que ya no me quedaba nada que darle. ¿Por qué me odias tanto?, lloró. Hice todo lo posible por ser una buena madre. No, no lo hiciste, dije. Intentaste usarme. Hay una diferencia. Metí la mano en mi bolso una vez más. Saqué un único trozo de papel envejecido doblado. Antes de que te vayas, dije, mi voz suavizándose solo una fracción, no por lástima, sino por absoluta finalidad. Encontré esto en la caja de seguridad de Odeya cuando Vesper me transfirió los documentos del fideicomiso. Es una carta de la abuela. Creo que deberías leerla. Rowena tomó el papel. Lo desdobló con dedos temblorosos. Me había memorizado las palabras. Decía, Rowena, sé que tomaste los $20,000 de la cuenta de negocios de tu padre para pagar tu coche de lujo cuando él se estaba muriendo y necesitaba dinero para la cirugía. Sabía que fuiste tú. Nunca dije una palabra porque me avergonzaba haber criado a una ladrona. Por eso Lana se queda con todo. Porque ella es la hija que tú nunca mereciste ser. Vi los ojos de mi madre recorrer las líneas. Vi cómo el último vestigio de su orgullo se desintegraba en polvo. La sangre se le fue del rostro, dejándola pálida, espectralmente blanca. Abrió la boca para hablar, para negarlo, para tejer una nueva mentira, pero no le salieron las palabras. La verdad finalmente la había acorralado, sacando a la luz un pecado de 20 años. Dejó caer la carta al suelo. Se dio la vuelta, con los hombros caídos, y caminó lentamente hacia el ascensor. No miró hacia atrás. Recogí la carta, abrí mi puerta y entré en mi cálido y seguro apartamento. El silencio era hermoso. La guerra había terminado. Han pasado 6 meses desde esa noche en el pasillo. Ahora es julio. Estoy sentada en el porche trasero de la casa del lago de Odeya. El aire huele a agujas de pino y agua fresca. La casa me pertenece, no solo legalmente, sino espiritualmente. Renové la cocina, pinté las paredes de un blanco brillante y alegre, y mantuve la mecedora vintage de Odeya justo donde a ella le gustaba, mirando al agua. Un coche plateado subió por el camino de grava. Evander salió. Llevaba un paquete de 6 cervezas artesanales y una sonrisa enorme. Evander parece más joven ahora que hace 6 meses. Dejó su trabajo sin futuro, tomó el dinero que había estado escondiendo de nuestra madre y fundó su propia empresa de consultoría logística. Está prosperando. Subió los escalones del porche y me dio una cerveza fría. Por la libertad, dijo, chocando su botella contra la mía. Por la libertad, repetí, tomando un sorbo. Nos sentamos al sol, observando las ondas en el lago. Ya no hablamos mucho de ellas, pero a veces tienes que reconocer a los fantasmas para asegurarte de que siguen ahí. Vi a Cresa la semana pasada, mencionó Evander casualmente. Vive en un pequeño apartamento de una habitación en la zona mala de la ciudad. Trabaja 2 turnos como camarera en un restaurante. Thaddeus obtuvo la custodia total. Solo ve a los niños cada 2 fines de semana, con supervisión total. Mark, el anticuario, la ignoró por completo. Asentí, sintiendo una pequeña punzada de lástima, pero se desvaneció rápidamente. Las acciones tienen consecuencias. ¿Y mamá? Pregunté. Evander se burló. Tuvo que vender su casa para evitar los cargos federales del banco. Está alquilando un estudio en un sótano. La iglesia la excomulgó oficialmente. Lo último que supe es que consiguió un trabajo de cajera en una tienda de comestibles de descuento.
Intenta decirles a los clientes que su hija rica e ingrata la abandonó, pero nadie la escucha. Miré hacia el agua. La mujer que me dijo que yo no era nada, que no tenía una vida real, ahora estaba cobrando latas de judías por el salario mínimo, despojada de su falsa santidad. ¿Alguna vez te sientes culpable?, preguntó Evander en voz baja, mirándome. Lo pensé. Pensé en el billete de primera clase a las Maldivas. Pensé en el correo electrónico que destruyó su reputación. Pensé en la frialdad de mi propia voz cuando le entregué esa orden de cese y desistimiento. No, dije con firmeza. La culpa es para la gente que hizo algo mal. Yo no hice nada malo, Evander. Simplemente dejé de permitir que me hicieran cosas malas a mí. Me recliné en la mecedora. Durante toda mi vida, la sociedad me dijo que la familia lo es todo, que la sangre es más espesa que el agua, que tienes que perdonar a tus padres porque te dieron la vida. Pero aprendí por las malas que la gente tóxica usa esas citas como esposas. Usan el concepto de familia como un cheque en blanco para abusar de ti, agotarte y exigir tus sacrificios sin fin. Quieren que te prendas fuego solo para mantenerlos calientes. Me niego a arder más. Ahora tengo 34 años. Soy la directora de riesgos de una importante firma financiera. Soy dueña de una casa en el lago de 1.5 millones de dólares. Tengo un enorme fondo fiduciario. Pero más importante que el dinero, tengo paz. Mi teléfono no suena con exigencias. Mis vacaciones no están llenas de niños gritando y chantajes emocionales manipuladores. Yo elijo quién recibe mi tiempo, mi energía y mi amor. La familia no son las personas que comparten tu ADN. La familia son las personas que respetan tus límites, que celebran tu éxito y que nunca, jamás, te hacen sentir que no eres nada. Evander y yo terminamos nuestras cervezas mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el lago, proyectando largas sombras doradas sobre el agua. Encendimos la parrilla, pusimos algo de música y nos reímos hasta que nos dolieron las costillas. Fue el mejor verano de mi vida. Si estás escuchando esto y eres el hijo invisible de tu familia, si eres al que solo llaman cuando necesitan dinero, un favor o una niñera gratis, si minimizan tus logros y amplifican tus defectos, escúchame ahora mismo. No les debes tu cordura. No les debes tu futuro. Tienes permiso para alejarte. Tienes permiso para hacer una maleta, comprar un billete y no mirar atrás nunca más. A veces, la única forma de ganar un juego amañado es voltear el tablero y salir de la habitación. Será difícil. Te llamarán egoísta. Le dirán a todo el mundo que estás loco. Pero la paz que encuentras al otro lado de esa puerta vale cada uno de los rumores que difundan sobre ti. Muchas personas de mi familia extendida todavía susurran sobre mí. Me llaman la hija despiadada. Dicen que fui demasiado dura, que llevé a mi propia madre a la pobreza y rompí el matrimonio de mi hermana. Dicen que una buena hija habría perdonado, olvidado y mantenido la paz. Pero prefiero ser la villana en su historia delirante que la víctima en mi propia realidad. Así que tengo que preguntarles a ustedes, los oyentes, ¿fui demasiado cruel? ¿Fui demasiado lejos al enviar ese correo electrónico y arruinar financieramente a mi madre? ¿O hice exactamente lo que era necesario para extirpar el cáncer y salvar mi propia vida? Dímelo en los comentarios de abajo. Quiero oír tu historia también. Y si esta historia te habló, si sentiste algo, reconociste algo o entendiste algo, entonces hazme un favor. Pulsa ese botón de suscripción, haz clic en el me gusta y toca la campana para no perderte la próxima historia. Porque hay más historias como esta, más mujeres que se eligieron a sí mismas y más paz reclamada. No tienes que luchar sola. Gracias por escuchar, y hasta la próxima vez, elígete a ti misma. Lo vales. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.